Colombia, qué indignación tan hijo de... Francisco Santos, el ex vicepresidente del gobierno de Álvaro Uribe, pidió a los paramilitares que crearan el grupo armado que asesinó a Jaime Garzón. Pero no importa, mientras tanto Pachito Santos sigue por ahí de manera impune, como si nada. Medios de comunicación como El Tiempo le hacían publicidad a las autodefensas de Carlos Castaño y les ayudaban para que tuvieran buena popularidad. Les daban legitimidad desde el discurso que siempre han disfrazado de objetividad. La familia del esposo de Vicky Dávila es más paramilitar, más corrupta y más peligrosa de lo que creíamos. No puede haber nada más repudiable en el corazón del periodismo de este país que una defensora de los intereses de un clan criminal como los Génico, disfrazada con el nombre disque de un medio de comunicación Revista Semana. Todos estos escenarios salen en realidad de las declaraciones que vamos a escuchar a continuación, que ha realizado Mancuso en la JEP, echando al agua a la oligarquía cochina, corrupta y paraca de este país. Corrupción de la que ni siquiera se lavan el ejército ni la policía, que literalmente le servían a las AUC. Esta información debemos compartirla porque toda Colombia debe conocerla y tenerla presente en su día a día. Empecemos a escuchar las confesiones de este ex jefe del paramilitarismo. Dense cuenta por qué es que el uribismo le tiene tanto miedo y odio a la JEP. ¿Por qué tuvieron tantos intentos fallidos de callarla? ¿Por qué están en contra de cualquier proceso de paz que busque destapar la verdad? Esto no puedo negarlo, llegaron a pedirnos creación de grupos de autodefensas, hasta el mismo presidente del fondo de Fedegan, Jorge Bisbal Martero, el mismo Francisco Santos, solicitó la creación del bloque capital y muchas personas llegaron a pedir. Entonces con estos pedidos yo me iba con la Convivir, les decía, apuntemos Convivir. Cuando la guerrilla empezó a tocarlos en las goteras de Bogotá y Romaña armaba su retera y secuestraba a ese montón de gente, ahí es cuando llega Francisco Santos a pedirnos que conformemos las autodefensas del bloque capital. Mancuso dice que Francisco Santos pidió a las autodefensas crear el bloque capital, el mismo grupo armado que en la ciudad de Bogotá asesinó a Jaime Garzón. Entendamos las dimensiones de esta mierda. El vicepresidente de Uribe, el primo hermano de Juan Manuel Santos, el embajador en Estados Unidos de Duque, el exdirector del noticiero RCN, la radio. Según cuenta Mancuso, tiene las manos manchadas con uno de los magnicidios más dolorosos de nuestra historia, el de Jaime Garzón. Y lo peor es que está bañado con impunidad. Hueputa, es que no sé con qué cara lo entrevistan en medios tradicionales de comunicación para que vaya en sus micrófonos a denigrar del gobierno de Petro. Y la cosa, ojo, no para ahí. Ahí es cuando llega Francisco Santos a pedirnos que conformemos las autodefensas del bloque capital. Hubo reuniones varias con él, Jorge 40 y yo nos reunimos en el Cesar, recuerdo yo, se reunió también con diferentes comandantes de autodefensa, estuvo en Córdoba reunido con Carlos Castaño, conmigo. O sea, espere a ver si entiendo. Francisco Santos mantenía reunido con Mancuso, con Carlos Castaño, con Jorge 40 como si nada, pidiéndoles que crearan nuevos grupos armados paramilitares como si nada. Y todo esto, como cuenta Mancuso, ocurrió por allá en los años del 97, 98, justo antes de que el bloque capital de las autodefensas que Santos pidió crear asesinara a nuestro Jaime Garzón el 13 de agosto de 1999. Aquí, como pudimos escuchar, este ex jefe de las AUC también mencionó a Jorge Bisbal Martelo, expresidente de Fedegan, paramilitar condenado que era del partido de la U, pero a ese al menos lo condenaron y le llegó la justicia. En cambio, miren, en agosto del 2020 yo realicé este video denunciando cómo Francisco Santos siempre ha intentado obstaculizar la comunicación de Mancuso con Colombia. Claro, obvio, tenía y tiene miedo de que más cosas así se sigan destapando. Ese contexto político lo denunciaron organizaciones como la Human Rights Watch. Hoy todo queda prácticamente confirmado. Pero ni siquiera para ahí esto. Incluso Pachito Santos invitó a Mancuso al periódico El Tiempo en Bogotá. Yo estuve en Bogotá, a mí me invitó que fuera al periódico El Tiempo a explicarle a los editorialistas encargados de estos temas cuál era la visión, el enfoque de autodefensas en la lucha contra la subversión. Nos ayudó muchísimo a legitimar el discurso. Si ustedes miran ese editorial de El Tiempo del 29 de abril de 1997, es un discurso legitimador de la autodefensa en Colombia.
El Tiempo es un medio de comunicación que le hizo publicidad al paramilitarismo legitimándolo. En el comentario de esta publicación voy a dejar las editoriales del Tiempo a las que Salvatore Mancuso puede estar haciendo referencia. Y ya sabemos que lo mismo hizo Noticias RCN y así quedó constatado en las audiencias del proceso de desmovilización de Justicia y Paz, donde los ex paramilitares mismos contaban lo que había pasado. Son medios de comunicación que le hicieron propaganda gratis a la SAUC y a Carlos Castaño. De verdad que el papel de los medios de comunicación en el conflicto armado y en la creación de imaginarios sociales que permitían que la violencia se perpetuara como se ha perpetuado hasta ahora ameritaría miles de videos. El daño que han causado los medios a este país es simplemente inconmensurable y ni siquiera lo aceptan o lo reivindican. Ese daño a día de hoy lo siguen perpetrando. Y todo esto explica cómo llegaron a tener tanto poder en Colombia los paramilitares. Es que estaban con los políticos pequeños, con la oligarquía, con los multimillonarios, con los medios, con el ejército. Todavía es increíble y triste. Entonces, este tema llevó a que los políticos vinieran a la autodefensa, nosotros fuéramos donde los políticos y armáramos un entramado, una maraña de entramados allí que nos permiten legitimar el discurso político, la actuación de la autodefensa, y estos diálogos llevan a ese fortalecimiento de la autodefensa al punto que llegamos a tener gran parte del Congreso de la República, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, o sea, el poder que llegamos a tener las autodefensas, una cosa descomunal. Y lo peor es que las cosas no se acaban ahí. Hoy todavía hay personas que encarnan la defensa de clanes políticos y de funcionarios que Mancuso mencionó aquí con nombre propio. Ojo a las declaraciones que se vienen aquí sobre solicitudes de creación de nuevos grupos paramilitares. Claro que sí, su señoría. Vinieron solicitudes de todo el país, de el Cesar, los Géneco, en cabeza de Jorge Géneco, el director de FENALCO, que fue ministro del Interior después, Sabas Pretel de la Vega. Mancuso menciona a Sabas Pretel de la Vega, exfuncionario de confianza de Álvaro Uribe, que ya sabemos siempre dice que todo ocurrió a sus espaldas. Pero más importante todavía, mencionó a Jorge Géneco Cerchar, familiar del esposo de Vicky Ávila, como un hombre que le solicitó a las autodefensas que constituyeran más grupos armados en el Cesar. Mancuso reafirmó lo que ya toda Colombia sabía: la familia del esposo de Vicky Ávila, o sea, en últimas como su familia, es paramilitar. Desde hace mucho se había dicho, allá había hasta comandantes como Jorge Géneco. Así ha sido el periodismo de Colombia, misógino, corrupto, paraco, nada más repudiable. Pero espere que es que este horripilante tema sigue, porque es que todos sabemos que el ejército y la policía en Colombia tuvieron una explícita, descarada y extrajudicial relación con los paramilitares. Pero cada vez que alguien brinda más detalles al respecto, cada vez que nos lo recuerdan, cada vez que conocemos más, nos decepcionamos más. Y entendemos entonces por qué la fuerza pública hoy tiene la reputación que tiene. ¿Por qué a la fuerza pública se le rechaza desde tantos espacios? ¿Por qué es que a la fuerza pública hay que reformarla como la gente está pidiendo desde el paro nacional? Yo fui entrenado por las Fuerzas Armadas, yo fui reclutado, armado, entrenado por las Fuerzas Armadas, yo soy hijo directo de ellos. Yo tenía carnet del ejército entregado por la Brigada 11.